pH o estabilizador del pH. De Pero hecho, si quiere, sí, dime. supuse que su función era una función amortiguadora, de fosfatos. Así es, Pero así antes de es. regarla, pues mejor pregunto. No, y está muy bien. No. Acuérdense, no tenemos que saberlo todo. Por eso yo los trato de animar justo lo que estamos haciendo, a que expresen dudas, porque no lo sabemos. Se están enfrentando a términos nuevos, a conceptos que no son fáciles de interpretar de manera correcta. El caso de ayer, que fue motivo de tarea, no es lo mismo, decíamos ayer, una sustancia inerte No. a un producto estéril o una sustancia estéril. Y los dejé por eso de tarea. Otros conceptos, porque no los quiero llenar de mucha tarea, ya están haciendo un buen trabajo. Me están ayudando a que todos vayamos avanzando. Por ejemplo, ¿qué les quiero dejar a investigar? Me hablan de excipientes. En sus presentaciones me dicen, bueno, estas sustancias son aditivos. En otra presentación me utilizan el término adyuvantes. Y entonces dije, está bien, nos vamos familiarizando. Excipientes, aditivo, adyuvantes, incluso coadyuvantes. Pero sí es bueno hacer un alto y para mañana, también de tarea, que me diga el grupo qué diferencia hay entre lo que es un excipiente, lo que es un aditivo y lo que es un adyuvante. ¿Por qué? Bueno, aparentemente le estamos dando una misma interpretación y lo usamos como algo que suena como una cosa que significa igual que la otra, pero hay límites, hay pequeñas interpretaciones y que ustedes como formuladores deben entender hasta dónde llega o es correcto utilizar tal o cual término. ¿Sí me explicó? Entonces, lo pueden usar entre ustedes porque saben que es un excipiente, porque saben que es un aditivo, porque saben que es un adyuvante en la formulación, porque ya lo interpretamos correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, con toda confianza, cuando tengan dudas, tratemos de resolver y por lo menos expresarla. Ya me lleva a mí a pensar que tienen necesidad de investigar más y si yo puedo, pues lo puedo hacer y comentar, pero no me gusta darles toda la interpretación así, porque si no, no buscan. Yo lo que quiero es que aprendan a buscar. En la primera reunión o de las primeras reuniones les dije, la buena noticia es que para formular un medicamento ya todo prácticamente está escrito. Lo que necesito es saber qué guía de búsqueda debo hacer. ¿De acuerdo? Ese es el tema que hemos estado, ya lo vi, buscando información, nos retroalimentamos y créanme que hay temas que están bien trabajados. Hasta les quito información porque ahora sí que se pasan de información. Y es mucha para un primer ejercicio a distancia.
¿De acuerdo? Lo que quiero es que no pierdan el ánimo. Yo quiero que el grupo sea, ¿se acuerdan? ¿Qué es ser proactivo? Una persona que es proactiva, 3 componentes básicos: responsabilidad, iniciativa y creatividad. Y este momento nos está llevando a las 3 cosas. Responsabilidad, aquí los veo, a veces no llegan todos por alguna razón, pero todos están poniendo iniciativa y creatividad, estoy seguro. Y eso está bien. Dejamos aquí el discurso. Si tienen dudas, mándenme los avances, pero estoy seguro que estamos hablando de fosfatos con diferentes contenidos de agua en la molécula. Y entonces, pues es lo que vamos a ver un poquito más adelante y lo vamos a tocar cuando estemos hablando de liofilización. Hoy vamos a comenzar, se me va el tiempo, pero retomamos los tiempos una vez que nos pongan la pauta, ¿no? Sí, profe. Ok. Tareas. Ayer ya entendimos qué es la diferencia entre inerte y o estéril. Una sustancia inerte que es... Una sustancia inerte es una sustancia que no va a tener ninguna reacción con ninguna. Otra. Sí. Una Adelante. sustancia inerte. ¿Qué otra? Bueno, y la estéril. La estéril pone que es una que está libre de agentes patógenos biológicos. Exacto. Por lo menos vivos. Sí. Los puede tener ahí, pero como ya con los procesos de esterilización les hicimos manita de puerco, pues llegamos a la muerte. Si es por temperatura, se llama muerte térmica. Eso lo vamos a ver después. Pero ya vimos que no es lo mismo, ¿verdad? No. No es lo mismo. Tiende a subir que sube a tender. ¿Va? Sí, profe. Ok. ¿Qué otro término dejamos? Solo de pH. ¿Qué decía o qué? Lo del pH para los niños. Yo solamente encontré que en un adulto sano es de 6.4 a 6.8 y en niños tiene que ser un poco más ácido. Y en cuanto a los enfermos, depende si es rinitis alérgica y después de la sinusitis, nada más mencionaba que es más alcalino. Y en las infecciones que provocan supuraciones, lo acidifican más. Y para la solución, el pH tiene que estar entre 6.5 y 8.3, ya que ese es un rango en el que no afecta el movimiento ciliar. Ok. Como ven, son diferentes rangos. Y ese pH nos dijo, si la persona es sana, este rango. Si es adulto y si es un niño. Pero cuando hay ciertos problemas específicos, se modifica el pH. ¿De acuerdo? Pero lo que ustedes tienen que hacer, cómprenme este concepto. Siempre pensar en que voy a formular considerando pH de solubilidad, pH farmacológico, pH fisiológico, para que al final, al formular ya mi medicamento, llegue con el pH de máxima estabilidad. ¿De acuerdo? Porque luego se los pregunto y lo menos que me dicen es que su responsabilidad es entregar un medicamento con un pH
estable. ¿De acuerdo? ¿Cuál? El de la fórmula. Si coincide con los otros tres, qué padre. Pero si no, lo que les importa, su foco, ¿sí? Su diana es un pH de máxima estabilidad en mi formulación. ¿Ok? Bueno, ¿dejamos alguna otra tarea de interpretación o de búsqueda? Bueno, ok, nos queda entonces también como apunte pendiente la definición de medicamento. Si encontramos una o dos definiciones, las podemos analizar y llegar a digamos que a concretar nuestra interpretación de por qué la definición de medicamento siempre la tengo presente también al formular, porque busco no solo el pH de máxima estabilidad, sino también otras consideraciones de eficacia, ¿sí? Y demás. Ok, ¿qué tal si comenzamos hoy con el tema de, porque son pocas láminas, podemos hablar de filtración? Sí, profe. Bueno, pues vamos a ver el tema de filtración. Adelante, con Ana y Andrea. Sí, voy. Yo las identifico como el equipo AA. ¿Sí? Sí, Y ya cuando voy sean ahorita. de Liga Mayor van a ser AAA. Adelante. Ok, voy. ¿Sí, diga? Voy. Es que me está pidiendo que lo reinicie. Ok. ¿Quién va a comenzar? Yo. Díganme nombres. Michelle, Ok. pero sin la presentación. ¿Sí? O sea, ya. Estamos esperando. Tengo como 17 participantes y éramos menos. Creo que ya está, ¿no? Ya. Ok. Pues nosotros les vamos a hablar de filtración. La filtración es un procedimiento de los más empleados para separar partículas sólidas de un fluido. Es una operación unitaria para la separación de partículas sólidas contenidas en un fluido, pasándolo a través del medio filtrante, sobre el que se depositan los sólidos. La que sigue, por favor. Los objetivos principales de la filtración es el aislamiento de materiales en suspensión de precipitados amorfos o cristalinos, la obtención de líquidos ópticamente transparentes, y esto es importante ya que en la preparación de muchas de las formas farmacéuticas se requiere la obtención de líquidos libres de precipitados amorfos o cristalinos, residuos coloidales o gotas de líquidos sin disolver, y se utilizan como técnica de esterilización de medicamentos. Y se utilizan como técnica de esterilización de medicamentos a los que no se les puede aplicar calor porque pierden actividades elevadas a temperaturas, como es el caso de las sustancias fácilmente oxidables o hidrolizables. Ok. Hasta aquí, cuando tengan, insisto,
alguna pregunta, nos detenemos. Y en todo caso, ir más lentos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No. Ok, perfecto. Adelante. Bueno, esta es una tabla para ver las principales utilidades de la filtración y podemos ver que los filtros que van de menos 0.4 micras van a ocuparse como clarificación, eliminación de partículas y previo a la esterilización. Y la microfiltración, que son filtros de 0.2 a 0.5 micras, van a ocuparse para esterilizar sustancias. La que sigue, por favor. No. A ver, que nos quede claro. Entonces, tenemos dos etapas muy importantes para esta operación unitaria. En alguna presentación también vamos a iniciar diciendo que es una operación unitaria, porque quiero que ustedes también identifiquen la diferencia entre operación unitaria y proceso unitario. No sé si ya lo entiendan, pero en esta parte del módulo donde estamos siempre diseñando formulaciones, diseñando procesos, tenemos que entender cuándo estoy utilizando o siguiendo una operación unitaria, porque en este módulo trato de evitar los procesos unitarios. ¿Qué quiero decir? Que en el diseño de medicamentos voy a usar diferentes operaciones unitarias, como son filtración, molienda, mezclado y en módulos anteriores utilizaba procesos unitarios. Básicamente, ¿de qué se trata el proceso unitario? De generar reacciones con A más B para producir C. O sea, obtener principios activos. Y todo eso, todos los pasos comprenden el proceso, o sea, las reacciones de A más B para obtener C. Y aquí en este módulo, lo que menos quiero es que las sustancias que intervienen en mi formulación reaccionen. ¿De acuerdo? Y si yo hago una filtración, pues no hay ningún cambio en términos de la estructura molecular de las sustancias. Si hago una mezcla, las sustancias tampoco cambian su estructura. Pueden modificar su disposición en la mezcla, pero no cambian su estructura. Esa es una operación. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una solubilidad de un API, cambia su estado, pero no cambia su formulación. O sea, no hay una reacción. Simplemente cambio de sólido a líquido. ¿De acuerdo? Entonces, estas operaciones de filtración son unitarias, me llevan primero a buscar clarificar mis soluciones. Y para eso utilizo diferentes sistemas de filtración con un tamaño de poro
de acuerdo al rango que quiero manejar. Pero también quiero filtrar porque necesito eventualmente esterilizar mis soluciones. Y lo que está cambiando no es el proceso en sí, la operación, mejor dicho, sino el tamaño del poro. O sea, si utilizo los filtros como un proceso de prefiltración o de clarificación, son más abiertos. Si utilizo mi proceso de filtración para obtener una solución estéril, son más cerrados, lo cual es lógico. Pero, ¿en qué tipo de soluciones puedo trabajar esto? ¿Todas? ¿Orales? Vámonos desde arriba. ¿Por qué tengo aquí en clarificación y filtración suspensiones oftálmicas? Porque ¿Sí no lo ven? deben, sí, no deben de contener partículas extrañas ajenas. Pero si yo filtro suspensiones, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con mi API que va en suspensión? Se va a quedar retenido en el filtro. Pues se va a quedar retenido igual que todas las partículas. ¿Sí lo ven? Pero hay claro en la siguiente columna que lo que quiero es retener partículas mayores a 90 micras. ¿Sí lo ven? Sí. O sea, en mi suspensión, si pudiera haber una partícula extraña, por eso, de alguna manera, me puede ayudar una prefiltración para retener aquellas partículas que verdaderamente estén muy grandes. O sea, visiblemente detectadas. Están los aerosoles, está el aire, que también es un fluido, algunos vehículos, ¿sí? Medios de cultivo, incluso preparaciones oleosas, altamente viscosas. O sea, lo tomo como una clarificación o prefiltración, ¿ok? Pero son para partículas verdaderamente grandes. Me hablas así, güey. Es que me parte la madre que no entiendas, cabrón. ¿Estás pendejo? Bueno, alguien se filtró. A propósito de filtración, las voces no las podemos filtrar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Seguimos. Ok. Adelante. No, todavía te toca, Itzel. En modalidades de filtración vamos a tener la convencional o clarificante, que se van a filtrar partículas muy grandes de hasta 10 micras. En la microfiltración van a ser partículas pequeñas de 10 a 0.1 micras y va a eliminar bacterias en inyectables intravenosos, alimentos y aguas para beber. En la ultrafiltración utiliza membranas que separan macromoléculas y partículas coloidales de moléculas orgánicas disueltas de bajo peso molecular. Se utilizan, por ejemplo, en estudios de unión de medicamentos a proteínas plasmáticas para separar el complejo proteína-medicamento. Y la ósmosis inversa va a utilizar sobre todo para separar iones de fluidos. Ok. Cada vez es más empleada la ósmosis inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy eficiente. Me da buenos resultados. Y es posible separar o retener incluso no partículas entre 10 o mayores de 10 micras, sino que me va a permitir separar iones. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver cuando hagamos una visita al CEPACS. Ahí van a ver los sistemas de ósmosis inversa. ¿Ok?
O sea, Ok. no solo es para partículas de ciertas dimensiones, sino también para separar iones. ¿Y saben qué? También algunos microorganismos. ¿Ok? Adelante. Bien, también están los mecanismos que intervienen. Bueno, en esta retención pueden llevarse a cabo por uno o varios de los siguientes, que sería el cribado. Esta es una acción mecánica de separación. Las partículas de diámetro inferior al de los poros del filtro no se pueden atravesar y pues así se lleva a cabo la filtración. Esto también la absorción. Estas partículas son retenidas a lo largo de los canículos que forman los poros por mecanismo de atracción electrostática o fuerzas de Van der Waals. También está la formación de la torta. Esta formación de la torta es el tercer mecanismo que se debe a la acción de los propios materiales. Al depositarse sobre el filtro forman una capa que actúa a su vez de lecho filtrante y sobre ella se van acumulando sucesivamente nuevas capas y esto hace que aumente el espesor. Ok, por ejemplo, cuando ustedes hicieron sus reacciones para obtener su producto en no sé qué módulo hacen, tuvieron que cristalizar. Bueno, pues aquí lo que nos interesa no es el líquido que pasa a través del filtro, sino lo que retiene el filtro. ¿De acuerdo? Y eso es lo que eventualmente se conoce como parte de material filtrado o torta. Uh-huh. Adelante. Ok, tenemos la filtración a profundidad. Esta filtración a profundidad, los mecanismos que intervienen son el cribado y la absorción. El filtro está constituido por una matriz de fibras compactadas, sin tejer, orientadas al azar. Es como si estuvieran en un, ¿cómo se llama? Como si fuera un laberinto el propio filtro. Entonces va a tener poros múltiples orientados al azar y estos van a ser también de distinto tamaño. Puede ser de algodón, de lana, papel poroso, porcelana, polímeros plásticos, vidrio y metal sintetizado. O tierra, No. Ah, sí, sinterizado, perdón. Okay. O Metal. tierra de diamoteas. No, Diatomeas. A ver otra vez, por favor. Tierra de diatomeas. Ok, ¿sabemos lo que es un metal sinterizado? Yo lo apunté a ver. ¿Sí o no? Bueno, mañana me lo dicen. ¿Qué son las tierras diatomeas? ¿Tampoco? Ok, ya encontré lo del metal. Ok. Nada más encontré que es un proceso de fabricación de piezas sólidas moldeadas. Más alto, por favor. Es un proceso en el cual se fabrican piezas sólidas moldeadas. Ok. ¿Y qué son las diatomeas? Okay. No. ¿Sí? Eso es lo que se retiene. El líquido, o sea, el fluido, que es la parte del filtrado, para que llegue limpio, se generan tres mecanismos. Uno, la retención física, que son las partículas que ya no pueden ir por el acomodo, que son casi capilares irregulares, donde está el paquete de fibras de mi filtro a profundidad. Unas partículas se quedan arriba. Dos, las rojas.
¿Por qué mecanismos se retienen? Por adsorción. Adsorción. Pero cuando el fluido va transitando por los orificios del filtro a profundidad, se roza el líquido, se roza con los materiales del filtro y al rozarse se generan fuerzas estáticas o electrostáticas. Y entonces, por esa fricción, también se llegan a retener partículas dentro del cuerpo del filtro a profundidad, dentro de esa matriz. Entonces, 1, retención. 2, adsorción en las paredes del filtro. Y 3, por el roce que genera fuerzas electrostáticas. Esa es la teoría. ¿Ok? Seguimos. Ok, bueno, están las ventajas. Estas no se colmatan tan rápidamente como los de superficie. Poseen gran capacidad de retención. Son eficientes para filtrar grandes volúmenes de líquidos medicamentosos y permiten aumentar la velocidad de filtración para líquidos viscosos. En sus desventajas tenemos que absorben líquido en su interior. Pueden ceder impurezas al filtrado o fragmentos del propio filtro. Los microorganismos retenidos dentro del mismo filtro pueden llegar a multiplicarse y pueden llegar a migrar hacia la cara inferior del filtro. No poseen un tamaño de poro perfectamente definido, por lo que ya les mencionaba que son capilares. Ajá. Irregulares, o sea, son espacios por donde va fluyendo nuestro producto, nuestra solución. Algo importante antes de pasar, si yo tengo un gran volumen de filtrado, o sea, de producto que debo filtrar, y además es viscoso, esta es una alternativa muy importante, filtrar a través de filtros a profundidad. Por ejemplo, si yo tengo que filtrar, no sé, 500, 600 litros de un jarabe que es altamente viscoso, esta es la forma en que debo filtrarlo. Incluso, si quiero que sea más rápida la velocidad de filtración y mi producto es viscoso, ¿con qué me ayudo para tratar de que mi velocidad de filtración sea más eficiente? ¿Qué haría con el producto? Que es muy viscoso. ¿Filtración al vacío? No. Reducir la viscosidad. ¿Cómo? ¿Cómo puedo reducir la viscosidad? Calor. Exacto. Calentando mi producto, entonces, como la viscosidad es un factor importante que me pega en la velocidad de filtración, voy a terminar en lugar de 2 horas, a lo mejor lo hago en 1 hora. Y ya después, ya filtrado, pues lo dejo enfriar. ¿De acuerdo? Pero esta es la alternativa. Ok, seguimos. Bueno, la filtración de superficie o filtros de membrana. Los filtros retienen los sólidos de tamaño superior a los poros. El tamaño del poro es definido. Los poros del medio impiden el paso de sólidos por un proceso de cribado y se utilizan filtros de membrana. A ver. Más despacito, por favor. Insisto. El filtro retiene los sólidos del tamaño superior a los poros y el tamaño del poro es definido. Se hace mediante un mecanismo de cribado y se utilizan filtros de membrana. Ok. Todo el mundo conoce las membranas, ¿verdad? ¿O no? O nada más el papel filtro. Sí. Por ejemplo, en microbiología usamos mucho las membranas. ¿Por qué? Porque son películas que están perforadas de manera uniforme. Los poros están bien controlados
en su diámetro. Todos los poros de una membrana filtrante tienen un control de diámetro en sus poros, en toda su superficie. ¿Ok? Esa es la diferencia. No es una matriz, no son fibras compactadas. Es una película que está perforada. Es una membranita. ¿Ok? Esa es la diferencia. Seguimos. Bueno, los filtros de membrana tienen diferentes tamaños de porosidad. De 100 a 150 micras van a ser clarificantes. Menos 0.45 micras van a ser prefiltros para esterilizar y de 0.22 micras van a ocuparse para esterilización de soluciones. Los materiales de ¿Como cuáles? ¿Como qué soluciones? Inyectables, ¿no? ¿Eh? Inyectables. Inyectables. ¿Qué otras? ¿No? ¿Las nasales son estériles o no? Sí. Sí, ¿Las tienen que ópticas ser. son estériles o no? También. Entonces podría filtrarlas a través de membranas de 0.22 micras, si fuera necesario. Sí, ¿Sí o no? sí, profe. ¿Y cuál es la condición? Fíjense, es una pregunta un poco capciosa, pero ¿cuál es la condición para que mi solución oftálmica, inyectable, que necesito filtrar a través de un 0.22 micras de la membrana y que tenga el producto estéril? ¿Cuál es la condición para que mi producto sea estéril? Que la membrana sea ¿qué? Estéril. Yo tengo que utilizar una membrana estéril para que mi producto sea estéril. Esa es la condición. Primero, que esté estéril, y dos, que sea exactamente de 0.22 micras. ¿Ok? Adelante. Bueno, están hechos de derivados de celulosa y fibras sintéticas. Ok, estos materiales me pueden soportar diferentes tipos de pH o diferentes tipos de solventes, ¿sí? Están diseñados para eso. ¿Qué más? Las ventajas: el tamaño del poro se controla y permite su utilización en la esterilización. La estructura es homogénea, esto no permite la contaminación del filtrado. Se puede determinar su tamaño y estructura del poro, su espesor es muy pequeño y el medio no contamina y no migra el contenido. Las desventajas es que se colmatan más rápidamente que los filtros de profundidad y es necesario aplicar la prueba de burbuja a todos los filtros de membrana utilizados en la producción de soluciones estériles. A ver, me detengo en este último párrafo. Lo vamos a explicar en otro momento cuando estemos hablando de métodos de esterilización, pero dice aquí, es necesario aplicar la prueba de burbuja a todos los filtros de membrana utilizados en la producción de soluciones estériles. Ya lo veremos por qué es importante y por qué en el proceso de filtración estéril de un producto tengo que hacerlo en 3 momentos. Cuando hago la prueba de burbuja en un proceso de filtración, antes de comenzar a filtrar mi producto, durante la filtración del producto y
al final del proceso de filtración del producto. ¿Para qué? Bueno, para saber que mi membrana filtrante tenía el poro, era estéril y nunca se rompió, ni al principio, ni durante, ni al final de todo el proceso de filtración. ¿Ok? Porque como no la estoy viendo, ¿qué tal que al 50% de mi proceso de filtración se rompe la membrana y ya no tengo la porosidad de 0.22 micras? Y lo que esté pasando por ahí, si es que se llegara a romper, pues ya no es una parte estéril y me va a contaminar todo el lote. ¿Ok? Adelante. Los filtros EPA. Es nombrada así por sus siglas en inglés que significan detención de partículas de alta eficiencia. Es un filtro que se encarga de atrapar la mayor cantidad de partículas y microorganismos presentes en el ambiente, causantes de enfermedades. Están formados por mallas de fibras dispuestas al azar sin seguir ningún patrón determinado. Las fibras están compuestas por capas de celulosa, fibras sintéticas o fibras de vidrio. ¿Cuáles partículas voy a estar atrapando o reteniendo? Aquí dice un filtro que se encarga de atrapar la mayor cantidad de partículas y microorganismos presentes en el ambiente. ¿Qué tenemos en el ambiente? Virus, bacterias. Aire. El filtro me sirve para filtrar aire. El aire. El fluido que va a pasar a través de mi filtro EPA solamente es para aire. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y de qué están hechas las, digamos que la película filtrante? Pues dependiendo, ¿sí?, de lo que yo necesite, pero normalmente su estructura lleva películas de celulosa, fibras sintéticas, incluso fibras de vidrio también compactadas, así como si fuera un sándwich. ¿De acuerdo? En estricta explicación de esto, el filtro EPA sería un filtro de profundidad, pero no para líquidos, solo para Aire. Exacto. De hecho, para proteger la vida de mi filtro, primero tengo que pasar el aire para quitarle humedad a un punto de secado y después ya lo envío a la filtración del filtro EPA para que no se moje y pierda eficiencia. ¿Qué más? Ok, bueno, estos filtros también son llamados filtros absolutos, ya que tienen una eficiencia más o menos del 99.97%. Y en la clasificación europea de filtros EPA viene esta tablita, que son la clase de filtros EPA que hay y el porcentaje de retención total de cada uno de ellos y el porcentaje de retención local. Y si vemos, pues la diferencia es muy, muy poca entre ellos. Por eso son relativamente, absolutos. Relativamente lo que pasa es que ya al final los filtros más eficientes cuestan más porque están mejor compactados y lo que pase a través de su estructura me va a entregar un aire con una pureza ¿de qué porcentaje? Más o menos del 99.97%. De partículas que pudiera haber llevado antes de la filtración.
O sea, un aire totalmente limpio. Y por eso también a los filtros CEPA se les llama filtros absolutos. Cuando yo escucho, oye, ¿tu filtro es absoluto? O utilizamos filtros absolutos para la limpieza del área porque estamos inyectando aire que pasa por un filtro absoluto. ¿Qué interpreto en términos de absoluto? Que me va a retener ¿qué porcentaje de partículas? 99.97. O sea, absolutamente limpio el aire. ¿Ok? Bueno, preguntas. Fue la última, ¿verdad? No, todavía falta lo de punto burbuja, profe. No, todavía falta. Venga. Ok, bueno, entre sus usos tenemos que se utilizan en áreas donde se requiere un control de contaminación elevado. Por lo regular se utiliza en industria hospitalaria, farmacéutica y la aeroespacial. También los podemos encontrar en aspiradoras y purificadores de aire. También para la industria que produce las piezas para los teléfonos. Adelante. Ok, bueno, ahora pasamos a lo que es la prueba burbuja. La prueba burbuja es una presión de aire que se va a aplicar sobre la membrana microporosa. Esta tiene que estar totalmente empapada en el líquido y el líquido que se le va a aplicar va a depender. Agua para los materiales hidrófilos, metanol para los hidrófobos. Es capaz de desalojar este líquido totalmente hasta provocar la aparición de burbujas de aire visibles a la salida del filtro. En la siguiente se explica mejor. Sí, este es un método no destructivo, no es aplicable a filtros de profundidad y es específico para filtros de membrana. Okay. Y la presión es proporcional al radio del poro. Ok. A ver, ¿cómo se realiza? Se va a mojar el filtro y se va a aplicar aire en la entrada y se va a ir aumentando lentamente la presión. En el momento en el que se nota un burbujeo suave y continuo de aire, se va a notar la presión que va a estar indicada por el manómetro que está situado en la entrada del filtro. Esta presión va a ser el punto burbuja. Si hay oportunidad, porque esto no se explica así o se entiende hasta no hacer una simulación de cómo se da el proceso, me regreso nada más tantito, ¿no? Imagínense ustedes que ahí está la unidad de filtración, o sea, mi membrana. Y en el vaso que tengo en el matraz hay un líquido. Bueno, yo comienzo a filtrar mi producto para que humecte la membrana y lo lleno con cierto volumen ya filtrado. ¿Qué va a pasar? En ese momento dejo de pasar líquido, cierro la alimentación del líquido que estoy filtrando y ya abro otra válvula para pasarle solamente aire o nitrógeno, que es inerte, y lo paso por toda la membrana así a una presión que el proveedor ya me dijo que la porosidad del filtro equivale a una presión del aire, no sé, de 1. Yo comienzo a pasar el aire o el nitrógeno por esa membrana húmeda y le voy dando presión, y puedo llegar hasta 1 y comienzo con ese aire o nitrógeno que llega al agua o al líquido que estoy filtrando y genera una burbuja. Hagan de cuenta que le estoy soplando al popote en el vaso, pero no debe rebasar
el humo que estoy midiendo en el manómetro. Si la membrana estuviera rota, ¿qué pasaría? Pues no necesito meter tanta presión porque la película ya está rota y entonces yo comienzo a ver las burbujas cuando apenas voy con una presión de 0.5. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué necesité menos presión para generar la burbuja ahí en el matraz? Pues que está roto o es de otro diámetro el tamaño de poro. ¿Ok? Ok. Y esta prueba en la industria se hace cuando voy a comenzar a filtrar, prueba de burbuja, a mitad del proceso hago otra vez, cierro la válvula de líquido, meto mi nitrógeno o aire y veo que antes de 1 o después de 1 está generándose la burbuja. Y al final del proceso, igual que necesito cierta presión y eso me indica que la membrana está hermética, está completa y que no está rota, por lo tanto todo lo que pasó por ahí va a salir estéril. Adelante. Ok. Este es un cuadro donde ya vienen como el caudal, el punto burbuja que se presenta. Esto viene en PSI. El PSI es la libra de fuerza por pulgada cuadrada y los porcentajes extraíbles. Y bueno, vemos que, por ejemplo, dice ahí PES modificada, que es una membrana de poliéter sulfona modificada. El caudal viene en mililitro por minuto y son 250 más menos 20.8 y el punto burbuja en PSI es en 50 más menos 2. Ahí dice PVDF y es una membrana de polivinil difluoruro y el caudal viene en 111 más menos 4.1. El punto burbuja lo tenemos en 56 más menos 2. Y el de nylon, que es de 122 más menos 7.5. Y ese lo tenemos en 52 más menos 3. Ok, como ven, cada material tiene su propio punto de burbuja o su propia presión para que pueda pasar el líquido a través de los poros. Ese es el punto. Cuando el punto de burbuja se reduce, es decir, el valor de PSI se reduce, quiere decir que la membrana, cualquiera que sea, está rota. ¿De acuerdo? Ese es el límite. Gracias. Sí, profe. Ya, acabamos. Qué bueno. Un aplauso, por favor. Les cuento la importancia de esta prueba. 2 datos. Para eliminar pelusas, partículas extrañas, cuando veamos inyectables, vamos a retomar este tema. Antes no se tenía ese cuidado, no se tenía ese control. Todo lo que se filtraba se llenaba. Ahora no. Esta prueba ya se menciona en la norma 059 de buenas prácticas de fabricación. Y en la industria, tú no le puedes decir a control de calidad que filtraste el inyectable o la solución oftálmica si no le entregas las lecturas que hiciste de tus pruebas. Y más aún, retiras la membrana y se la entregas a control de calidad. ¿Sí? Y ellos le hacen algunas pruebas. O sea, les tienes que dar los datos
y les das las membranas como evidencia validada de que usaste la membrana adecuada y que todo el tiempo estuvo hermética, jamás se dañó. Es un control muy estricto. ¿Por qué? Porque el producto estéril cuesta muchísimo dinero. Si te rechazan un producto estéril llenado en una ampolleta o en un vial, te cuesta mucho trabajo reponer ese lote. No es lo mismo que llenar un jarabe y de pronto te dicen, tu jarabe está rechazado. ¿Por qué? No tiene el pH de la especificación, o tiene partículas, o está bajo del API que debe tener por mililitro. Bueno, pues abres tu botella, recuperas el jarabe, lo ajustas y lo vuelves a llenar. Pero un inyectable no. Si lo tienes en ampolleta, ¿qué tienes que hacerle a la ampolleta? Para recuperar el líquido. Romperla. Pues romperlas. Ya no la vas a volver a usar, ¿verdad? Bueno, si te permiten, a lo mejor recuperas y te tienen que dar ampolletas nuevas y hacer todo el proceso, que es carísimo. No es lo mismo un jarabe, por lo tanto, que un producto estéril. ¿De acuerdo? Bueno, aquí termino las anécdotas. Terminamos hoy la plática. Mañana, si les parece bien, vamos a hablar de inyectables y luego de liofilizados. Ya tenemos los inyectables listos, ¿verdad? Sí, profe. Lucy, Sí, ya está todo listo. ok, ya con las observaciones, ¿no? Sí. Bueno, mañana nos vamos a tener que tomar los dos tiempos porque son muchas láminas. ¿Cuántas son? Como 25. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre métodos de filtración a profundidad y métodos de filtración por membrana y métodos de filtración de aire a través de filtros EPA o filtros absolutos. Ya lo saben. Ya saben mucho de esto. Dale. Nos vemos mañana, jóvenes. Bye, profe. Bye. Hasta mañana, Bye. profe. Bye, profesor. Bye. Gracias. Bye.